Y para hablar sobre todo este panorama en el Valle del Cauca y en Cali, nos conectamos en vivo con Álvaro Benedetti, quien es politólogo, analista, que siempre ha acompañado de 90 Minutos. Bienvenido a 90 Minutos a primera hora y hablemos de una vez, usted como experto, como analista político, ¿cómo ve el panorama actual, la situación, cómo quedó conformada la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle? Buenos días. Buenos días, Catherine, y a toda la audiencia. Bueno, la verdad, una sorpresa de entrada, la elección de Alejandro Eder. Las encuestas marcaban un cabeza a cabeza entre él y Roberto Ortiz. Lo que sorprende es un poco la distancia entre ambos. Casi que todos preveíamos un voto finish al final y una distancia considerable que, pues, primero no deja margen de dudas y segundo, deja en el aire la sensación de una necesidad de cambiar el rumbo. Creo que es un mandato tendiente hacia el cambio, es una nueva apuesta de ciudad y seguramente tendremos en las primeras de cambio unas reacciones muy positivas, sobre todo con lo que va a ser la conformación del equipo. En el caso de la gobernación del Valle, pues estaba más que cantada la victoria de Dilian Francisca Toro, y creo yo, en todo caso sí sorprende que después de la salida de la contienda de Tulio Gómez a pocas horas de las elecciones, ese ascenso tan importante del voto en blanco, que deja en el aire también seguramente una inconformidad muy latente de un gran número de ciudadanos del Valle del Cauca con el trasegar político de las estructuras tradicionales, y también con esa falta de ideas que se representa en una en una ausencia de nuevos liderazgos que compitan contra estas estructuras tradicionales. Precisamente esa manifestación, digamos, de los caleños de cambiar radicalmente la actual administración y queda entonces Alejandro Eder, ¿qué le supone a él? Digamos, ¿cuáles son esos retos? Son muy grandes y las expectativas también son mayores. Sí, Eder tendrá un desafío por delante, el primero tal vez desde el punto de vista político, y es cómo recomponer esa figura, esa institucionalidad pública territorial, puntualmente la del distrito de Santiago de Cali, y ese liderazgo además que debería asumir el alcalde de Cali en virtud de su posición estratégica, digamos, dentro del área metropolitana de Cali con los municipios vecinos. Esa recomposición de la institucionalidad un poco en miras de generar confianza con todos los sectores de la sociedad, con el sector privado, con la academia, con la comunidad internacional, con quien tendrá además que sentarse a renegociar la deuda que por cuenta tal vez de las malas decisiones administrativas hoy es un lastre para la nueva administración. Y me refiero pues a las decisiones que tomó en su momento la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Yo diría que es un reto muy bonito desde el punto de vista, como lo ha anunciado de hecho el alcalde electo, de generar esa confianza, de reconstruir a Cali, de volver a confiar los unos en los otros. Y luego viene el reto técnico, que no es menor, es tratar en la medida de lo posible de saldar todas esas deudas que esta administración deja sobre la mesa, sobre todo en relación con las brechas sociales, y tratar de poner otra vez a la agenda de la ciudad de la competitividad, del desarrollo empresarial, de los proyectos de alto impacto, reitero, en alianza o en visión o en perspectiva con los demás municipios de la región, incluido por supuesto el norte del Cauca. Álvaro, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del futuro político de Roberto Ortiz, que ya vuelve y queda en un segundo lugar? ¿Qué puede pasar con él? Bueno, no se sabe, al final de cuentas las sorpresas en política se dan y hay muchas más otras oportunidades para quienes hacen carrera política de concursar. Puede ser elecciones nacionales, eventualmente una nueva apuesta por la alcaldía, pero yo creo que estas impresiones que nos dejan las consecutivas derrotas de Roberto Ortiz son señales que seguramente le van a dejar a él un mensaje de tal vez de poca competitividad política, y algo que yo creo le castigan los ciudadanos en las urnas, y es su falta de preparación. Creo que es un candidato que demuestra a todas luces que no entiende los problemas de la ciudad, y segundo, que quizás apeló al todo vale
para poder ser elegido. Es decir, tal vez en política esto de las alianzas soterradas, esto de tener a la clase política tradicional que seguramente hoy el electorado castiga dentro de sus toldas, pues no fue algo necesariamente bien visto, y creo que ahí está la consecuencia de su derrota. Finalmente, hablábamos ahorita y usted nos señalaba un poco lo del tema del voto en blanco, pero analicémoslo más a profundidad. Digamos que es el segundo lugar en la historia de las elecciones, por ejemplo, la Gobernación del Valle, el voto en blanco no había sido tan importante, y eso es un mensaje también directo a Dilian Francisca Toro. ¿Qué se puede esperar entonces de esta expresión ciudadana? Sí, recordemos que hace 4 años el voto en blanco también fue segundo en la Gobernación del Valle, de manera que es una tendencia que viene construyéndose un poco a partir de esa, insisto, de esa falta de liderazgos a nivel regional, pero también de la inconformidad que supone todo este aparataje político que se ha construido alrededor del partido de la U y coaliciones, y pues lo que ya popularmente conocemos como el dilianismo. Este personalismo político asociado a la figura de Dilian Francisca Toro, lejos de lo bueno que supone garantizar continuidad en los procesos, que eso es algo positivo a mi modo de ver, está generando cierto hastío en una parte importante de la ciudadanía, sobre todo aquella que vota con cierto nivel o cierto criterio de opinión. Habría que ver, y esto es parte de lo que tenemos que estudiar los analistas y por supuesto ustedes en los medios en las próximas horas, dónde están concentrados los votos en blanco. A mi modo de ver están en Cali, pero muy seguramente esta fuerza política, esta contundencia en lo que llamamos técnicamente las maquinarias electorales, pues van a estar muy fuertes en el centro, muy fuertes en el norte del Valle, eventualmente en Buenaventura, y esto es lo que a la postre le da el triunfo a Dilian Francisca, pero no se puede dejar de lado el voto en blanco, y tampoco asociarlo a Tulio Gómez. Yo por ahí escuchaba que Tulio Gómez dice, si los votos en blanco se me suman a mí, yo gano la gobernación. No necesariamente es así. Los votos en blanco son una expresión legítima de los ciudadanos, ante todo tratando de trazar un mensaje de inconformidad. 8:38 de la mañana, es Álvaro Benedetti, politólogo, analista. Gracias por atender y acompañar a 90 minutos a primera hora en este análisis que también tendremos a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y también por aquí, por nuestra emisión central en redes sociales.